Reiteramos a quienes se han incorporado recientemente en nuestra videoconferencia que estaremos en algunos minutos dando por inicio esta videocharla con don Mario Marcel. Estamos a la espera de que se incorporen el resto de las personas. Reiteramos nuestro aviso de que estamos ya a un minuto de iniciar nuestra videoconferencia con don Mario Marcel. Estamos solamente en este minuto a la espera de algunas personas que están ingresando. Partiremos en la hora.
que me taca la garganta. Es la única entrada que tiene. Sí, mi hijo que se me ayuda, pero también tiene familia. Puta, la cámara. Bien, estimados socios amigos, tengan ustedes muy buenos días. Antes de iniciar, algunas recomendaciones propias de la transmisión por este tipo de videoconferencia. Quiero comentarles que los micrófonos de todos ustedes estarán silenciados para evitar ruidos durante la presentación. En la parte inferior de su pantalla encontrarán un chat, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, las que solo serán respondidas al final, ¿no es cierto?, después de ser resumidas por parte de nuestro equipo y presentadas por nuestro presidente. Terminada la charla, le vamos a enviar una encuesta que estaremos muy agradecidos si lo pueden completar para saber detalles sobre su satisfacción y sobre todo de cómo han recibido este tipo de charlas. En ese sentido, entonces, quiero darle un saludo inicial en nombre de ACIMET, ¿cierto? Y agradecerles siempre la preferencia. En este momento queremos hacer un agradecimiento muy especial a todos nuestros socios que hemos estado más juntos que nunca en estos momentos difíciles, y ellos, en general, todos nuestros socios han seguido haciendo uso de todos los servicios que entregamos como asociación a través de todas las corporaciones, ¿ya? Así que muchas gracias a todos por eso también, y espero así lo sigamos haciendo. Creo que juntos tenemos que ganar esta difícil batalla que nos presenta esta crisis. Como siempre, y antes de empezar, algunos avisos gremiales, aprovechando esta circunstancia, queremos pedir un gran favor. Nosotros queremos que todos nuestros alumnos del Liceo Industrial Chileno-Alemán de ACIMET puedan tener acceso a la educación a distancia. Y hemos iniciado entonces de esta manera una campaña que se llama Dona el PC que no estés usando. En todas las empresas normalmente hay algunos PCs que están fuera de uso y que necesitan a lo mejor alguna refacción, alguna revisión, que nosotros sí podemos efectuar con nuestro equipo que tenemos en el Liceo Industrial Chileno-Alemán. Es por eso entonces les pedimos que se pongan en contacto para que puedan hacernos llegar ese PC que para usted en este momento puede ser incluso hasta una molestia, y que nosotros le vamos a dar un muy buen destino entregándosele a algunos de los alumnos de nuestro establecimiento. Por otra parte, queremos contarle que estamos en una alianza con el Banco Estado para hacer llegar de forma más rápida, ¿no es cierto?, todos estos fondos, toda esta liquidez que va a poner el gobierno para apoyo de las empresas, sobre todo en estos momentos tan complicados que todos estamos viviendo. Para eso necesitamos que nos mande sus consultas y sus solicitudes al mail que está en pantalla, financiamiento.bancoestado@acimet.cl, donde serán especialmente atendidos por un ejecutivo del Banco Estado con quien ya hemos estado en contacto. Creo que es un buen apoyo en este momento para quienes lo necesitan. Finalmente, quiero comunicarles que nosotros seguimos en actividades con nuestras charlas y nuestros contactos bajo esta modalidad de videoconferencia. De esta manera, el jueves 23 de abril, o sea, el próximo jueves, ACIMET Asesorías nos comparte una charla
que lleva por título Herramientas financieras en tiempos de crisis. Esto es el 23 de abril. Martes 28 de abril, seguimos con nuestra ronda de apoyo en lo que son las charlas de tipo legal laboral, y también tenemos, para no seguir avanzando el programa más, sino que dar solamente lo que viene pronto, el jueves 30 de abril, el Centro de Extensionismo Tecnológico ACIMET realizará un workshop calidad en tiempo de crisis. Reiterando nuestro agradecimiento por estar juntos una vez más, no podemos partir sin agradecer a nuestros auspiciadores de siempre, los héroes, CAP Acero, Asociación Chilena de Seguridad, Credit Corp Capital, ASA, Sintac, Indura, OTEC, ACIMET, Capacitando para Crecer, y ACIMET Asesorías. Dadas las presentaciones y los avisos que hemos entregado, quiero dejar con ustedes a nuestro presidente, don Dante Arrigoni Camas. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Marcelo. Una cordial bienvenida a todos nuestros queridos socios y amigos de ACIMET. Y bueno, yo hoy día muy contento porque nos acompaña el presidente del Banco Central, don Mario Marcel, que ha sido muy amable en atender las inquietudes que hemos tenido como gremio. Eso ya se lo hemos contado anteriormente. Y hoy día nos va a entregar una valiosa información respecto de las proyecciones y perspectivas que tenemos para Chile en este entorno tan incierto que estamos viviendo, no solamente como país, sino como mundo. Así que desde ya le agradezco a don Mario su gentileza de acompañarnos esta semana. Nosotros como ACIMET también hemos hecho proyecciones en torno a nuestro sector. Hicimos una encuesta hace algunos días y que nos permiten reaccionar y tomar medidas para enfrentar este difícil futuro y solicitar los apoyos que sean necesarios y que sean posibles. Básicamente, la encuesta del COVID-19 nos reveló que el 35% de nuestras empresas veían una baja en sus ventas en el próximo trimestre. Además, estimaron las desvinculaciones y la reducción de personal en un 11%. Indicaron que el 51% de nuestra empresa está considerando hacer uso de la reducción laboral del 50%. Además, se informó que el 66% de las empresas veían dificultad en poder cobrar su cartera de venta. El 65% de las empresas también aseguraron una falta de financiamiento crítica para poder superar la crisis. Y aquí llama la atención que el 40% de nuestras empresas también acusaron una falta de financiamiento o apoyo bancario. Finalmente, el 27% dijo estar considerando una posible suspensión en la actividad frente al crítico escenario actual. Tomando en consideración estos aspectos, como gremio hemos proyectado que en este segundo trimestre nuestro sector tendrá una caída en su nivel de producción de un 10% y estimamos que el crecimiento para el 2020 de nuestro sector será de un menos 5%. De igual forma, estimamos que nuestra dotación de trabajadores disminuirá este año un 8%, lo que se traduce que para nuestro sector vamos a lamentar la pérdida de aproximadamente 15.000 puestos de trabajo. En esta breve radiografía que hemos podido tomar de nuestro sector, podemos apreciar que el factor clave de financiamiento es un punto crítico, y es por ello que valoramos profundamente el anuncio del gobierno de entregar a través de la banca créditos con garantía estatal a las empresas con ventas anuales hasta 1 millón de UF, lo que en nuestro caso debería beneficiar aproximadamente al 65% de nuestra empresa. Hemos sido tajantes y reiterativos en advertir que este financiamiento debería llegar urgente este mes. Mayo puede ser tarde, por lo que esperamos que la colaboración de los bancos para que, tal como lo señaló el presidente de la República, estos créditos lleguen en forma expedita, masiva y oportuna a las empresas que lo necesitan y en condiciones preferentes
en tasas de interés y plazo. Además, queremos que nuestras empresas sigan funcionando para poder cumplir con nuestros colaboradores, pero también porque queremos aportar al país en estos momentos que son críticos. Efectivamente, nuestras empresas asociadas son estratégicas y esenciales. Son productoras, comercializadoras, instaladoras y mantenedoras que prestan servicio a todos los demás sectores productivos, partiendo por la minería, alimentación, salud, agricultura, etc. Quiero terminar asegurándoles que como ACIMED estamos trabajando todos los días sin descanso para apoyarlos y recordarles que en tiempos difíciles de incertidumbre es cuando más se valora la colaboración. La asociatividad será clave para superar juntos esta crisis que ha sido catalogada como la más profunda en los últimos 100 años. Les reitero que después de la presentación de don Mario Marcel, o durante la presentación, ustedes pueden hacer preguntas a través del chat, que al final las vamos a resubir y las vamos a canalizar y entregárselas al presidente del Banco Central. Don Mario Marcel es presidente del Banco Central de Chile desde diciembre del 2016 y consejero desde octubre del 2015. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Philosophy de Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Su currículum es muy extenso, pero en él destacan los cargos de director de la práctica mundial del buen gobierno del Banco Mundial, subdirector de gobernabilidad y desarrollo territorial de la OCDE y gerente de capacidad institucional y finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Durante 13 años trabajó para el gobierno de Chile, ocupando diversos cargos en el Ministerio de Hacienda. Entre el 2000 y 2006 fue director de presupuestos. Por último, don Mario Marcel es autor de más de 80 publicaciones en economía, finanzas, política y gestión pública. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al presidente del Banco Central, don Mario Marcel. Muy bien, bueno, buenos días. Muchas gracias a ACIMED por invitarme a esta presentación, este encuentro virtual. Yo le contaba hace unos días a Dante y Marcelo que mi padre fue socio de ACIMED durante varios años. Él era un pequeño empresario del sector. Y me tocó ver muy de cerca lo que fue la experiencia de la crisis del 82-83. En esa época yo estaba saliendo de la universidad y creo que como a muchos de mi generación, esa experiencia nos dejó un compromiso muy grande por evitar que el tipo de cosas que ocurrieron entonces se volvieran a repetir en Chile. Hoy en día tenemos una coyuntura que es difícil, pero que es muy distinta de aquella. Tenemos un shock externo que está golpeando a Chile como a todas las economías del mundo, pero donde no hay un responsable inmediato, no hay errores de política, no hay sistemas financieros que hayan cometido grandes equivocaciones, sino que el culpable es un virus. De manera de que quizás para nosotros aquí en Chile, que a veces tendemos a concentrarnos mucho en a quién culpamos de las cosas, nos ayude a motivarnos para ser todos parte más bien de las soluciones. Y en eso en buena medida está el Banco Central. Entonces, bueno, yo en mi presentación voy a hacer referencia a varios temas que se trataron en el informe de política monetaria que se presentó el 1 de abril al Congreso, y también voy a hacer referencia a varias de las cosas que han ocurrido posteriormente, particularmente en materia de decisiones de política, nuevas proyecciones, etc. Pero los principales mensajes de esta presentación son, en primer lugar, que la propagación del COVID-19 y las medidas sanitarias que se han adoptado para su contención han deteriorado drásticamente el escenario económico mundial
con un aumento muy importante de la incertidumbre y una recesión mundial que se prevé para este año. Esto, a diferencia de otros episodios anteriores, como por ejemplo el de la crisis del 82-83, este es un shock que ha impactado directamente sobre la economía real. Y va a impactar a la economía chilena a través de varios canales. Primero, el canal del comercio internacional, por el hecho de haber recesión en otros países y tener impacto sobre los precios de las materias primas. En segundo lugar, un estrechamiento de las condiciones financieras globales y de los términos de intercambio. En tercer lugar, un deterioro de las expectativas empresariales y de consumidores que en buena medida influidas por lo que ocurre en el resto del mundo. Y finalmente, por supuesto, un impacto a través de la aplicación de las propias medidas de control sanitario en Chile. La magnitud de estos impactos en la siguiente lámina va a depender de varios factores. Primero, de la duración, de la rigurosidad y de la gradualidad de las medidas de aislamiento social. En segundo lugar, la capacidad para evitar que un número importante de empresas quiebren y que las personas pierdan sus empleos y sus ingresos. Y en tercer lugar, del acceso al crédito a costos razonables, de manera que ayuda a las empresas y a las personas a sobrevivir en este periodo, pero además salir de él sin una carga de endeudamiento que haga imposible participar en la recuperación de la actividad posterior. Nosotros como país enfrentamos este shock con algunas fortalezas, pero también con algunas debilidades. Tenemos un sistema de salud competente en el manejo epidemiológico, vamos a ver después algunos indicadores. Tenemos espacio para aplicar política fiscal y monetaria que contrarreste o contenga parte de este shock contractivo. Y tenemos capacidad institucional para canalizar recursos hacia trabajadores y hogares que lo requieren. Estos son tres elementos que a veces podemos dar, en fin, más o menos por conocidos, pero a mí me ha tocado en las últimas semanas conversar con muchos de mis colegas, participar en una serie de video y teleconferencias con otros países de la región, y es realmente impresionante las dificultades que muchos de ellos enfrentan para cosas tan evidentes y necesarias como por ejemplo el entregar apoyo económico a las familias de menores ingresos. Ahora, por otra parte, entre nuestras debilidades, por supuesto, está la fragilidad de la economía posterior al 18 de octubre, especialmente en los sectores que se vieron más afectados por los eventos de violencia, y el hecho de tener un sector importante de trabajadores informales. Entonces, eso significa que tenemos que ingeniárnosla para poder llegar a cierto grupo de trabajadores que no están dentro de las redes tradicionales de la protección social. Ahora, este ha sido un shock que en Chile y en el mundo ha motivado respuestas muy importantes de política fiscal y monetaria, y eso ha ocurrido también en Chile. Quizás en Chile lo que ha sido característico es que esta respuesta de política ha sido más rápida, más sustantiva y quizás más coordinada que en otros países, y también probablemente en comparación con episodios anteriores. O sea, hoy día, en materia de política fiscal y monetaria, se está haciendo más que lo que se hizo, por ejemplo, en la época de la crisis financiera internacional del 2008-2009. Esto se ha debido en parte porque había algunas cosas que ya estábamos haciendo como respuesta a la crisis social, pero lo principal ha sido en realidad aprovechar los amortiguadores que tiene nuestra economía, los recursos que acumulamos a través de los años, poder apoyarnos en instituciones más sólidas y descansar en la credibilidad que se acumuló durante décadas de disciplina macroeconómica. Probablemente recordamos muchos momentos en los cuales quizás nos preguntamos si era necesario tanto celo, tanta disciplina. En la época del inicio de la crisis social muchos cuestionaron todo eso, pero hoy día estamos viendo para qué era necesario y cómo está sirviendo
al país. En el caso particular del Banco Central, las medidas que se han tomado han incluido una reducción muy rápida de la tasa de política monetaria, en 125 puntos base, hasta el mínimo técnico que hemos definido a 0,5%, y hemos hecho un compromiso de mantener la tasa en esos niveles por un tiempo prolongado. Se creó la facilidad de crédito condicionado al incremento de colocaciones, mediante la cual se canaliza crédito de mediano plazo al sistema bancario con incentivos para que este sea luego traducido en incrementos de colocaciones a empresas y hogares. Y hemos adoptado otras 8 medidas para proveer liquidez y contribuir a la estabilidad del sistema financiero, en un contexto en que, como mencionaba, ha aumentado mucho la incertidumbre y ha aumentado mucho la demanda por instrumentos líquidos, en particular por depósitos a plazo, incluso ha habido un aumento importante de los saldos en cuentas corrientes de las empresas. Y ahora los 2 principales desafíos a los que nos enfrentamos son implementar plenamente las medidas que se han adoptado y ajustarlas o ampliarlas en función de las necesidades que vaya experimentando el país. El ministro de Hacienda decía el fin de semana de que no se ha visto todavía el final de las iniciativas de política pública, y eso es válido tanto para el gobierno como lo es también para el Banco Central. Entonces, lo que sigue de la presentación, vamos a hablar un poco más vamos a desarrollar estas ideas, hablando primero del shock originado en el COVID-19 y sus canales de transmisión, cómo se encuentra el país para enfrentar la crisis, cuáles han sido las respuestas de política, qué proyecciones y escenarios pueden formularse especialmente para la política monetaria, y luego algunos comentarios para cerrar la presentación y abrir a la discusión. Entonces, lo que se refiere al shock del COVID-19, bueno, esta es una crisis sanitaria global que va a afectar a Chile en primer lugar porque, como todos los analistas y organismos prevén en la actualidad, va a haber una recesión mundial que va a provocar una caída en el comercio en un contexto de intensificación de las cadenas de valor. Entonces aquí, en estos gráficos, vemos para las proyecciones del Banco Central cómo estas fueron evolucionando en los últimos IPOM hasta el de marzo del 2020. Entonces vemos que, bueno, durante todos los IPOM anteriores habíamos ido haciendo algunos ajustes, especialmente para la zona euro, también algo para China y América Latina, pero por supuesto en el IPOM de marzo, cuando ya se incorpora el efecto del COVID-19, ya pasamos a territorio negativo prácticamente para todas las regiones del mundo, excepto para China. Hace una semana atrás se publicaron las proyecciones del Fondo Monetario en la lámina siguiente, y en esas proyecciones se prevé una caída de actividad simultánea en todas las regiones y en los países avanzados, gran parte de los emergentes, seguidas de una recuperación en el 2021. Entonces, para el 2020 el Fondo Monetario proyectó una caída de actividad de 3%. Esto es muy inusual, o sea, pensemos que en el 2009 la caída de actividad fue de 0,1%, y en general uno califica como recesión mundial cuando la actividad, el crecimiento de la actividad es menor al 2,5%. O sea, ahora no estamos ni en el 2,5, ni en el 1, ni en el menos 0,1, estamos en menos 3. Entonces es una caída muy significativa, ¿eh? Y eso se refleja o se explica por caídas de actividad muy importantes en Estados Unidos, casi 6%, en la zona euro más de 7%, 9% en países más afectados como Italia, también cifras negativas para Japón, el Reino Unido, Canadá, el resto de las economías avanzadas, y solo cifras positivas en China, en India, algunos países de Asia emergente, pero luego también cifras bien negativas para América Latina,
especialmente en Brasil, Argentina y México, es decir, los países más grandes de la región. Chile en este contexto está en el rango de menor caída de la actividad en América Latina y con una recuperación importante en el 2021. Entonces en el 2021 el Fondo Monetario anticipa una recuperación de la actividad con distinta velocidad, con distinta fuerza. En algunos países llega a compensar la caída anterior, en otros países está aún por debajo. Entonces, por ejemplo, para Estados Unidos la recuperación del 2021 todavía es menor que la caída del 2020. Lo mismo en la zona euro. En cambio, en China se prevé una recuperación muy fuerte de más del 9%. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo los países han ido enfrentando esta coyuntura, la intensidad con la que los ha afectado la pandemia y también la solidez anterior de sus propias economías. Cuando el Fondo Monetario presentó estas proyecciones, se hizo una pregunta específica comparando Chile con Brasil y se dijo que Chile enfrentaba en una mejor posición esta coyuntura, pese a haber tenido en los meses anteriores, ¿cierto?, la crisis social. Por supuesto que hay diferencias con las proyecciones para Chile que hicimos nosotros en el IPOM, también con las proyecciones que hicimos para la economía mundial, lo vamos a comentar un poco más adelante, pero lo que interesa destacar ahora es que las caídas de la actividad mundial afectan más que proporcionalmente al comercio, y eso lo vemos en la gráfica siguiente. Vemos cómo en general el comercio tiene un grado mayor el comercio mundial tiene un grado mayor de volatilidad que la actividad, y eso significa que en el 2020 se anticipan caídas superiores al 10% en los volúmenes de comercio mundial. Y eso, por supuesto, nos afecta por ser una economía abierta, y afecta a muchos países, porque, como vemos en la lámina siguiente, las cadenas globales de valor, que refleja cómo se va integrando valor agregado en las exportaciones de los países, parte del cual es importado, esas cadenas de valor se han ido extendiendo en los últimos años. Es decir, los productos exportados incorporan cada vez más insumos de otros actores, no solo del último productor o del último país desde donde salieron las exportaciones. Entonces, por ejemplo, el valor agregado de las importaciones de bienes y servicios como porcentaje de las exportaciones aumentó desde 18% en el 90 a 25% en el 2015. Entonces eso explica por qué cuando tenemos a veces problemas en un país, como fue por ejemplo el caso del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, muchos otros países se ven afectados. En ese caso, por ejemplo, buena parte de los países del sudeste asiático que están integrados en la cadena de valor de las exportaciones de China. Entonces, eso significa que las caídas del comercio afectan a todo el mundo. Y, por supuesto, también a países que tienen una vocación o una orientación exportadora como el nuestro. Ahora, del lado financiero, o del lado de los primeros indicadores de actividad, bueno, aquí tanto el Fondo Monetario, nosotros, todos los analistas, hemos tenido en este periodo la dificultad de hacer proyecciones sin datos duros, porque bueno, hay un rezago en las estadísticas de actividad. Recién la semana pasada se publicaron los primeros datos de actividad para marzo en algunos países desarrollados. Nosotros recién los vamos a tener la próxima semana. Entonces uno tiene que mirar indicadores de alta frecuencia. Acá en esta gráfica está el índice de sorpresas que calcula el Citibank, que tiene que ver con cuán negativas o positivas son las noticias que van surgiendo respecto de los países. Entonces vemos cómo para Estados Unidos, China, la zona euro, hubo una caída dramática en este indicador, una avalancha de noticias negativas que se dio primero, por supuesto,
en China, porque fue donde primero atacó el virus, pero luego se extendió a Estados Unidos y Europa. Y en el gráfico de la derecha vemos las cifras de solicitudes iniciales de seguro de desempleo en Estados Unidos. Este corresponde a la segunda entrega que vimos, después hubo una posterior. Como sabemos, a estas alturas se han acumulado solicitudes de desempleo por 22 millones de trabajadores, solo en Estados Unidos. Entonces todo eso nos indica la gravedad del shock. Ahora, este shock no ocurre solo a través de la economía real o del comercio, también ocurre a través del sistema financiero, y en eso, en la gráfica siguiente, vemos cómo se han disparado los indicadores de riesgo financiero a nivel global. Entonces, tanto los indicadores de riesgo soberano, el ENVI, como los indicadores de riesgo en algunos mercados financieros específicos como el VIX, todos estos tuvieron un salto muy significativo en marzo, comparable a lo que ocurrió durante la crisis financiera internacional. Esto ha generado una aversión al riesgo, una disminución radical del apetito por riesgo, que ha elevado la demanda por activos seguros y de corta duración. Entonces eso, como vamos a ver en la gráfica siguiente, ha afectado precios financieros en todo el mundo. De partida ha afectado a las monedas de los países emergentes, porque los países emergentes somos vistos, ¿cierto?, como activos más riesgosos, a los cuales se invierte cuando se busca más rentabilidad, pero cuando hay un aumento en las percepciones de riesgo, por supuesto, los capitales salen. Entonces vemos acá, por ejemplo, cómo algunas monedas, como la de Sudáfrica, Brasil, México, Turquía, han tenido caídas superiores al 20% respecto del dólar. El dólar es prácticamente la única moneda que se ha apreciado en esta coyuntura, pero una proporción mucho menor, el yen japonés. Chile se ubica acá en una posición intermedia, es decir, el peso no fue tan golpeado como fueron las monedas de otros países, como mencionaba los casos de Brasil y México en América Latina. En el caso por otro lado, también había un impacto fuerte sobre las tasas de interés. En el caso de los países más desarrollados ha habido caídas en las tasas de largo plazo como producto de la demanda por bonos de esos países, mientras que en economías emergentes más bien han aumentado las tasas nominales a 10 años. En el caso de Chile tuvimos un aumento inicial, pero luego fue seguido de una caída, es decir, nos hemos ubicado más cerca de lo que ha pasado con los países desarrollados que con los países emergentes. Ahora, lo que todos los países tienen en común y donde no hay ninguna excepción es en la caída de las acciones, que ha sido extremadamente fuerte para economías emergentes y también para los países que fueron más golpeados por la pandemia, particularmente España, Italia, también el Reino Unido. Estados Unidos no fue una excepción, también había una corrección bien importante de precio. Y en la lámina siguiente vemos que también había aumento en las primas de riesgo, especialmente en las economías emergentes. Nuevamente aquí Chile se ubica, ha tenido un aumento en sus spreads soberanos, pero de una magnitud menor a la de otros países emergentes como México, Sudáfrica, Brasil, Colombia, dado que algunos de estos países además también fueron afectados por el colapso del mercado del petróleo que se terminó de materializar con las cifras de ayer. Esto ha repercutido sobre el mercado local, en la lámina siguiente, a través de una altísima demanda por liquidez, lo que ha disparado los spreads tanto en moneda local como en moneda extranjera. Entonces ha habido una gran demanda por liquidez
en pesos y en dólares. Eso ha disparado estos spreads y en parte ha justificado varias de las medidas de provisión de liquidez que ha adoptado el Banco Central. En la lámina siguiente vemos que también los spreads corporativos no bancarios también han tenido un aumento muy significativo, mucho más allá de lo que ocurrió durante la crisis social, y los bonos de emisores de mayor riesgo han sido especialmente golpeados. Sabemos acá algunos bonos que han aumentado sus spreads por sobre el 1000%. Entonces, también esto corresponde a activos de mayor riesgo, de menor liquidez. Entonces, con los cambios en la composición de fondos mutuos, con las decisiones de los afiliados a los fondos de pensiones, con los movimientos de los afiliados a los fondos de pensiones, todo eso ha llevado a que estos spreads tengan un aumento muy significativo. Mencionaba hace un momento las tasas de interés de largo plazo locales, que tuvieron, vamos a ver en la lámina siguiente, tuvieron un incremento a comienzos de marzo, pero posteriormente se han vuelto a moderar y se han acoplado a los movimientos internacionales, pero con fluctuaciones más agotadas. Entonces vemos en el gráfico de la izquierda las tasas de bonos del Banco Central a 10 años plazo en UF y en pesos, y en el gráfico de la derecha las tasas de interés a 10 años de las economías desarrolladas y cómo estas han caído, especialmente en el caso de Estados Unidos. Por otra parte, mencionaba, junto con el comercio internacional y el mercado financiero, hay un tercer canal a través del cual se impacta a la economía chilena, que es el de las expectativas. Entonces, en la lámina siguiente, vemos cómo después de tener un deterioro importante durante la crisis social y haber empezado a recuperarse, posteriormente han tenido nuevamente caídas importantes que afectan las decisiones de consumo e inversión. En el informe de política monetaria, en informes anteriores hemos mostrado que existe una transmisión importante, o las expectativas especialmente de las empresas a nivel local tienden a recoger mucho de lo que ocurre en el resto del mundo, y ciertamente no ha sido una excepción. Ahora nosotros en el IPOM quisimos ir un poco más allá, hacer preguntas más específicas relacionadas con las previsiones para los próximos meses, de manera similar a lo que les escuchaba recién a la encuesta que aplicaron a los socios de ACIMED. Y en nuestro caso, entrevistamos a las personas, a las empresas que habitualmente responden nuestros cuestionarios o entrevistan en informe de percepciones de negocio. Entonces, vemos ahí que en términos de temas de preocupación, en la lámina siguiente, el mayor pasó a ser los efectos del coronavirus, seguido de la situación económica internacional, dejando más atrás el desarrollo del conflicto social. Y luego, frente a preguntas sobre decisiones de dotación de trabajadores, hay alrededor de un 30%, poco más de un 30%, que indica que disminuirá de forma importante, alrededor de un 45% que señala que disminuiría de forma leve, y solo alrededor de un 20% que indicaba que no se modificaría. Además, en las entrevistas mismas, muchas empresas nos señalaron que en realidad ya habían hecho disminuciones de dotación, fundamentalmente por el lado de trabajadores con contratos a plazo fijo o a honorarios, de modo que hay parte de estas decisiones que lamentablemente ya han estado materializándose. Ahora, estas preguntas se hicieron antes de que se establecieran mecanismos especiales de apoyo, particularmente la Ley de Protección del Empleo y las medidas por el lado del crédito, y esperamos que eso ayude
amortiguar o contener alguna de estas decisiones de reducción de dotaciones de personal. Ahora, ¿cómo se encuentra Chile para enfrentar esta crisis? Pasando a la lámina siguiente, bueno, mencionaba el tema de la crisis social. Como sabemos, esta golpeó muy fuertemente a algunos sectores en el último trimestre del 2019. En la gráfica de la izquierda tenemos la evolución del PIB para algunos de los sectores más afectados: restaurantes y hoteles, comercio, transporte y servicios personales, dentro de los cuales se incluye la educación y donde influye mucho la suspensión de clases que se produjo en aquella época. Después de esta caída del PIB en el tercer trimestre, especialmente acentuada en estos sectores, sin embargo, tuvimos una recuperación que se refleja en la evolución del IMASEC en el gráfico de la derecha. Entonces vemos cómo, por ejemplo, para el IMASEC total, que es la línea roja o rosada oscuro, vemos que en febrero de este año ya en términos de niveles se estaba aproximando a los niveles previos a la crisis social. Es decir, se había ido produciendo una reactivación importante de actividad, de recuperación en algunos de estos sectores, justo antes de que apareciera el coronavirus. También en el caso del mercado del trabajo, en la lámina siguiente, veíamos también un cierto deterioro, no necesariamente expresado en un aumento del desempleo abierto, pero sí en aumentos en el empleo asalariado informal, en el aumento de desempleo potencial, particularmente de trabajadores que aceptarían una oferta de trabajo si es que se la hicieran. Entonces, estos indicadores llamados secundarios de empleo, la tasa potencial, la tasa de presión laboral, todos tuvieron un aumento mayor que la tasa de desocupación abierta. Ahora ya en la encuesta del INE que terminaba en marzo, ya vimos un salto importante. Recordemos siempre que las encuestas del INE son promedios móviles, y de aquí en adelante vamos a tener algunas dificultades con todo lo que tiene que ver con encuestas de hogares, porque es muy difícil hacerlas. Va a ser también difícil interpretar las respuestas a algunas preguntas que son habituales en las encuestas de empleo. Las encuestas de empleo normalmente se parte por preguntar si la persona trabajó durante el periodo previo. Entonces, bueno, ¿cómo va a contestar una persona que ha estado en cuarentena o que eventualmente su empresa se ha acogido a la ley de protección laboral? No es muy evidente. Entonces vamos a tener que tener bastante cuidado para mirar las cifras de empleo en los próximos meses. Ahora, siendo esta una crisis que tiene un origen sanitario, en términos de preparación del país también es importante tener una idea, bueno, de cuán preparado estaba nuestro sistema de salud para enfrentarlo. Entonces, en las dos láminas siguientes tenemos algunos indicadores de salud, disponibilidad de camas de hospital, médicos, enfermeras y matronas, y vemos que Chile se ubicaba entre los países con mejor infraestructura y personal y dotación de personal comparado con otros países emergentes. Y en el gráfico siguiente tenemos indicadores de condiciones sanitarias de la población que cuenta con servicios básicos de saneamiento y gestionados de manera segura. Hay un índice también que trata de medir la preparación de los sistemas de salud para enfrentar epidemias, donde Chile también aparece bastante bien ubicado, aparecía en el lugar 27 entre más de 100 países. Y estas capacidades han sido bien importantes para poder articular
una respuesta sustantiva, efectiva y oportuna frente a este shock. Entonces eso lo podemos ver ahora en la sección siguiente sobre respuestas de política, y vemos en la lámina que sigue, cómo Chile fue uno de los países en los cuales las políticas de salud y también las políticas económicas tuvieron una respuesta más rápida frente a la emergencia. Entonces, en la primera lámina vemos la diferencia, el tiempo transcurrido desde el primer caso de COVID-19 y las primeras medidas sanitarias no farmacológicas, como la suspensión de clase, el toque de queda o el aislamiento de ciudades. Entonces, aquí el lapso que transcurrió en Chile fue de 13, 20, 24 días respectivamente, todos menores al promedio de los países que ahí se indican, donde esos rezagos fueron de 29, 36 y 33 días. Y después en la lámina siguiente vemos la respuesta de política económica, también en relación al primer caso de COVID-19, y vemos que en el caso de la primera respuesta del Banco Central transcurrieron solo 9 días, mientras que para la primera respuesta del gobierno transcurrieron 16 días, comparado con 35 y 44 para el promedio de países que están ahí listados. Entonces, el tema de la oportunidad en este caso es muy importante. Ustedes mismos lo señalaban. Acá, cuando hablaba el presidente de la importancia de tener las medidas de crédito o el acceso al crédito disponible en abril, no se puede esperar hasta mayo, en buena medida refleja ese sentido de urgencia, porque aquí el tiempo no da lo mismo, los rezagos no dan lo mismo ni para el desarrollo de una epidemia, ni para los efectos que las medidas de control tienen sobre el sistema productivo. Una empresa que ya despidió a sus trabajadores, una empresa que ya inició un trámite de quiebra, no le sirve que haya que luego de un tiempo haya un crédito disponible. Las decisiones lamentablemente ya se tomaron, entonces por eso el tema de la oportunidad es muy importante. Ahora también importante es la magnitud de la respuesta. Entonces en la gráfica siguiente, en el cuadro siguiente, hacemos una comparación de los planes fiscales y monetarios ante el shock del COVID-19 para un grupo grande de países desarrollados y países emergentes. Entonces vemos que en el caso de la respuesta fiscal, en Chile esta se ha ubicado en torno al 5% del producto, que es bastante mayor a la que se ha dado en otros países emergentes y particularmente de nuestra región. Solo Perú ha articulado una respuesta más importante, aunque la cifra de Perú es un poco difícil de interpretar, porque en realidad en el caso de Perú se sumaron medidas del ámbito fiscal y monetario o del crédito, ¿no? Entonces eso quizás tiene más sentido verlo, compararlo con el conjunto de las medidas que se han adoptado en Chile. Vemos cómo en el caso del Reino Unido, España, Canadá, Japón, Francia, las medidas fiscales han sido muy significativas. También lo ha sido las medidas de carácter monetario, fundamentalmente en términos de canalización de crédito, entrega de liquidez, especialmente en el Reino Unido, también en Estados Unidos, en Japón, y ahí también nuestra respuesta ha sido bastante importante, del orden equivalente en términos de recursos al 17% del producto. En la última columna sumamos estas dos cosas, pero sabemos que estamos sumando peras con manzanas, simplemente estamos tratando de tener un número que nos permita combinar estas dos cosas, dado que en muchos casos, como ejemplificaba con el caso de Perú, en muchos casos por la distribución de responsabilidades entre gobierno y Banco Central, a veces se juntan cosas que nosotros tenemos separadas, ¿no? Pero nuevamente vemos que ha habido una respuesta bastante importante en términos de magnitud de recursos involucrados. Y ahora en la lámina siguiente podemos ver cómo eso se desagrega.
En el caso de las medidas fiscales, bueno, están las medidas de protección del empleo y de los ingresos laborales, incluyendo la ley de protección del empleo. Acá estamos registrando solo el aporte fiscal al fondo de cesantía para rellenar el fondo solidario en la medida que sea utilizado por los trabajadores, pero si consideramos todos los recursos que se van a girar de los fondos individuales, de las cuentas individuales y del fondo solidario actual, por supuesto esto es de magnitud más importante que los 2.000 millones. Ha habido aporte al flujo de caja al sistema productivo a través de postergación de pagos de impuestos, el pago total de facturas del Estado, y luego están los apoyos a los ingresos familiares, primero el bono COVID y luego el fondo para financiamiento de apoyos sociales que anunció el presidente la semana pasada y que esta semana se está reflejando ya en diseños concretos para trabajadores informales y para trabajadores independientes, y por supuesto está el fortalecimiento, el reforzamiento del presupuesto de salud. Todo eso totaliza del orden de los 12.500 millones de dólares anuales. En la siguiente lámina tenemos las medidas de apoyo al crédito. Acá lo más importante ha sido esta facilidad de crédito condicionada al incremento de colocaciones y la línea de crédito de liquidez. Estas son líneas que se dirigen a los bancos. El Banco Central no puede prestar a otro tipo de instituciones que no sean bancos, pero a diferencia de lo que se hizo, por ejemplo, en la crisis financiera internacional, en que se creó una línea de crédito para los bancos, en este caso se agregó este condicionamiento al incremento de colocaciones. Entonces, hay una primera etapa equivalente al 3% de la cartera de colocaciones en el punto inicial, que no era condicional, pero de ahí en adelante hasta llegar a 15% es condicional al incremento de colocaciones que realicen los bancos, con un efecto multiplicador mayor para las colocaciones a empresas pequeñas y medianas. Entonces el potencial total de este flujo de crédito es cercano a los 24.000 millones de dólares, que es muy similar a la cifra que permite apalancar las garantías del Estado a través del esquema que se dio a conocer la semana pasada. Eso está incluido en el punto 5 de este cuadro. Además, se capitalizó el Banco Estado para que jugara un papel más activo en todo este proceso de reprogramación, refinanciamiento y financiamiento de capital de trabajo. También es la rebaja del impuesto de timbre y estampillas a 0 durante 6 meses también ayuda a reducir los costos de nuevos créditos. Y por último tenemos un proyecto para incorporar a entidades de contraparte central y cooperativas de ahorro y crédito a las facilidades de liquidez del Banco Central. Entonces todo esto, aquí hay un gran volumen de recursos, por supuesto la diferencia con las medidas fiscales, que las medidas fiscales normalmente son transferencias, en este caso son préstamos que deben devolverse en el futuro, pero también son magnitudes bien importantes y que se complementan en el gráfico, en la lámina siguiente, con las medidas de apoyo al funcionamiento de los mercados financieros. Esto incluye la compra de bonos bancarios a participantes del sistema SOMA, la inclusión de bonos corporativos entre los colaterales elegibles para todas las operaciones de liquidez, incluido el FSIC, la extensión del programa de venta de divisas, o sea, la intervención cambiaria, hasta comienzos del 2021, la ampliación de plazos en los programas de gestión de liquidez en pesos y dólares. También en el ámbito más regulatorio se han modificado las normas de encaje monetario, permitiendo que el encaje para dólares se haga en pesos chilenos, y se han flexibilizado los requerimientos de liquidez a los bancos, suspendiendo temporalmente los requerimientos de descalce de plazo y flexibilizando el límite de cumplimiento de uno de los indicadores ligados a Basilea III.
Entonces aquí también hay una cantidad importante de recursos comprometidos donde el objetivo es fundamentalmente facilitar el ajuste de los mercados y el proceso de formación de precios en el mercado financiero y evitar la presión sobre la liquidez. En la lámina siguiente vemos cómo estas medidas han ido avanzando, incluyendo aquellas que se tomaron en la época de la crisis social, la intervención cambiaria, las medidas de liquidez en pesos, los swaps en moneda extranjera, las medidas de liquidez con incentivo al crédito, el FSIC en particular. Entonces vemos en la primera columna el monto definido para el programa, cuánto se ha utilizado y cuánto queda todavía por usarse si es necesario. Entonces vemos acá que todavía hay parte de estas medidas que todavía están en desarrollo, y lo más importante de todo es justamente el FSIC, que tiene que operar ahora en conjunto con las garantías del Estado al crédito a empresas de hasta 1 millón con ventas de hasta 1 millón de UF. Entonces, si esto lo vemos en la lógica de un balance, en la lámina siguiente, vemos que, claro, en el balance de una compañía, bueno, aquí está presentado en términos del balance y no de los flujos, está en stocks más que de flujo, pero el problema principal para las empresas es la caída de sus ingresos. Normalmente una empresa puede requerir financiamiento de capital de trabajo para los descalces que tiene temporales entre ingresos y gastos, pero en esta coyuntura tenemos casos en los cuales esos ingresos se pueden haber ido a cero. Entonces la brecha de caja es mucho mayor. Entonces para esto es importante en primer lugar las medidas que han ayudado a reducir la magnitud de esa brecha, por ejemplo el tema de la postergación de algunos pagos de impuestos, todas las medidas ligadas a el apoyo a los trabajadores cuyos empleadores se acogen a la ley de protección del empleo, flexibilización en convenios de pago de impuestos sin intereses ni multas, y por otra parte las medidas ligadas al crédito que permiten tratar de cerrar la brecha que aún permanezca luego que se ha acotado algo los requerimientos de gasto por parte de las empresas y se ha logrado mejorar algo de sus ingresos, como por ejemplo con el anticipo de las devoluciones del impuesto a la renta o el pago al contado de facturas del Estado. Entonces, así es como uno podría ver esto desde la perspectiva de un balance. Entonces, esto trata de resumir todas estas medidas que se han ido adoptando, cómo encajan unas con otras, cuál es su racionalidad y la urgencia de implementar aquellas que todavía requieren su ejecución plena. Con todo esto, entonces, ¿qué es lo que podemos proyectar para la economía y qué es lo que demanda de la política monetaria, que es lo que vemos en esta sección siguiente? Entonces, al momento de proyectar, tenemos que pensar que los términos de intercambio van a tener una caída por efecto del precio, de la caída del precio del cobre, pero como también ha estado cayendo el precio del petróleo, esa caída de términos de intercambio no es tan significativa, es muy diferente, por ejemplo, de la que ocurrió en el 2014-2015 con el fin del ciclo de los commodities. Esto es todavía antes de las caídas de precios, precios del petróleo de ayer en particular, que lo vamos a ver en la lámina siguiente. En la lámina siguiente entonces vemos qué es lo que ha ocurrido con los precios del petróleo y de la gasolina en sus distintos indicadores y cómo se dio este fenómeno insólito de un precio negativo, derivado del hecho de que se combina acá, por un lado, una caída muy significativa de la demanda por combustibles,
Por otro lado, aumentos importantes de la producción desde comienzos de marzo, producto de esta guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Como producto de todo esto, muchos consumidores aprovecharon de acumular stocks. Entonces ahora ya no hay donde almacenar más petróleo y más combustible, y entonces se ha dado este precio negativo, que significa en el fondo que para recibir petróleo a uno le pagan, ¿eh? Esto es un fenómeno, por supuesto, transitorio. Estados Unidos anunció que iba a reponer todos sus estoques estratégicos, entonces eso va a generar una demanda, pero lo que está claro es que el shock producido por el COVID-19 sobre la actividad en todo el mundo, especialmente en áreas intensivas en combustibles como el transporte, combinado con este conflicto entre los productores de petróleo, ha significado una situación inusual. En el caso de Chile, eso significa que vamos a poder mantener precios bajos durante un buen tiempo, cosa que es buena para las industrias que son intensivas en combustible, pero también significa que a nivel de la economía mundial significa otros riesgos, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, que los productores de petróleo de Estados Unidos, que han estado en los últimos años, que se desarrollaron a la luz de estas nuevas tecnologías, tienen costos de producción muy por sobre esta cifra. Normalmente el punto de quiebre para estos productores estaba en torno a los $60 por barril. Entonces, y al mismo tiempo, esos productores de petróleo de Estados Unidos son una parte importante de las empresas high yield, hacia las cuales se aumentó mucho el crédito en años anteriores, pero que tienen una situación financiera más débil, ¿no? Entonces hay todo un mercado que se desarrolló mucho en los últimos años como respuesta a las bajas tasas de interés, que es de crédito a empresas más riesgosas, entre las cuales se encuentran muchas de estas empresas que, en el caso de Estados Unidos, muchas de estas empresas productoras de petróleo. Entonces, acá hay un mercado que ahora comienza a peligrar. En las últimas semanas ha habido reclasificaciones de riesgo de muchas empresas que eran de grado de inversión, han ido bajando su calificación de riesgo. Eso obliga a que quienes le prestan tengan que hacer más provisiones, que demanden más rendimiento. Hay empresas que por supuesto pueden quebrar, y eso implica un efecto en cadena que es importante sobre el sistema financiero. Entonces, para nosotros esta caída tan drástica de los precios del petróleo tiene un elemento favorable, por supuesto, porque somos importadores netos, pero involucra un riesgo por las repercusiones que tenga sobre la economía mundial y sobre el sector, el sistema financiero más global. Entonces, bueno, todo eso se refleja en las proyecciones de crecimiento mundial que están en la lámina siguiente. Estas son las proyecciones del IPOM, que tenían una caída de la actividad mundial más moderada que la que después se conoció con el que después publicó el Fondo Monetario Internacional. Y en la lámina siguiente, las proyecciones de crecimiento para Chile, donde hubo un ajuste a la baja muy importante en el 2020, que pasamos a tener cifras negativas de entre menos 1,5 y menos 2,5 de variación de la actividad, pero con la perspectiva de una recuperación más importante en el 2021 y convergiendo hacia un crecimiento al ritmo del crecimiento tendencial recién hacia el 2022. Ahora, estas proyecciones se elaboraron en un contexto de mucha incertidumbre, lo mismo que todas las proyecciones que se han hecho en este periodo, porque dependen fundamentalmente
de un supuesto que no es económico, que tiene que ver con la profundidad y la duración de las medidas restrictivas de contención de la epidemia y la forma en que se vayan retirando esas medidas en el futuro. Y hemos visto en estos mismos días cómo ese ha sido un tema de mucha discusión y donde hay muchos actores que son muy reticentes, incluso a primeros pasos en esa dirección. Entonces, esta trayectoria futura depende de supuestos, tanto para nosotros como para el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los bancos de inversión, que bueno, vamos a ir viendo en realidad en los próximos meses cómo se materializan. Entonces para nosotros hoy día es muy importante ver qué es lo que están haciendo otros países que ya están más avanzados en la evolución de la epidemia y que están comenzando a retirar algunas de estas medidas, y vamos a tener harto que aprender de todo eso. En la lámina siguiente vemos cómo estas proyecciones de actividad tienen su correlato en la demanda interna, donde nosotros proyectamos una caída importante de la inversión, así como del consumo. En el caso de la inversión, vemos que algunos de los proyectos grandes de inversión en el sector minero han sido quienes estaban sosteniendo la inversión en meses anteriores, han sido temporalmente suspendidos a la espera de ver cómo evolucionan las medidas de control en Chile, los riesgos de contagio de sus trabajadores. Entonces eso significa para nosotros una caída importante. Ya entramos a terreno negativo en la evolución de la inversión en el 2020, y en el caso del consumo ha habido una caída muy fuerte del consumo durable, que se refleja también en cifras negativas proyectadas para todo el año. En el caso de la cuenta corriente, que está en la lámina siguiente, se produce una mejora, por así decirlo, se vuelve positiva, porque las importaciones están cayendo más fuerte, más drásticamente que las exportaciones. Entonces eso hace que pasemos de una cuenta corriente, un balance en cuenta corriente negativo, a uno prácticamente de cero y luego positivo en el 2021. En la lámina siguiente vemos los datos específicos para la evolución de la actividad, contrastando el IPOM de diciembre con el de marzo. Vemos cómo cambian las proyecciones para la demanda interna desde 0 a menos 3,3%. La caída de la formación de capital fijo se duplica, el consumo también pasa a terreno negativo, lo mismo que las exportaciones, y una caída muy fuerte de las importaciones. Y luego las proyecciones para el 2021, con una recuperación de la demanda interna y de algunas de estas variables, ¿no? Entonces, esto, bueno, ha habido mucha discusión sobre si vamos a tener una B corta, una U, una L. Estamos recurriendo a todo el alfabeto para tratar de describir la evolución de la actividad. Pero aquí yo creo que hay dos cosas que es importante distinguir. Uno tiene que ver con la manera en que evolucionan las normas restrictivas al movimiento de las personas, las cuarentenas, la suspensión de clases en los colegios, etc. Una cosa es eso, y otra cosa es cómo va a responder el sistema productivo a la evolución de esas restricciones. Entonces, lo que nosotros más destacamos durante la presentación del IPOM es que para esta segunda parte, es decir, la capacidad de la actividad productiva para acompañar el retiro de las normas de control, va a depender mucho de la capacidad de las empresas de mantenerse en pie y de la capacidad de los trabajadores de mantener sus empleos, porque a la medida que las empresas estén en condiciones de operar con los trabajadores que tienen las calificaciones adecuadas, entonces esa recuperación de la actividad económica puede ser pari passu al retiro de las medidas de control. Si en cambio se produjeran muchas quiebras de empresas
despidos masivos, eso tiene un efecto que es más duradero y del cual es más difícil recuperarse en el tiempo. Por eso es que cuando hablamos de una recuperación más rápida, básicamente lo hacemos en contraste con ciclos de actividad que hemos tenido en el pasado. Entonces, en el pasado, por ejemplo, en la crisis financiera de los 80, nos costó mucho recuperarnos porque, bueno, porque colapsó todo el sistema financiero, recomponer el crédito fue muy difícil, muchas empresas quebraron, muchos trabajadores perdieron su capital humano porque estuvieron desempleados durante mucho tiempo. En la crisis asiática, no, por supuesto, no fue tan dramática como la crisis financiera, pero sí hubo un aumento importante del desempleo, tuvimos desempleo de 2 dígitos durante casi 4 años, y de eso costó también recuperarse, ¿no? Incluso en la crisis financiera internacional, pese a que el precio del cobre, por ejemplo, se recuperó rápido, igual también nos costó recuperar el ritmo de actividad, ¿no? Entonces, en el fondo ahora, si logramos a través de todas estas distintas iniciativas de política poder mantener la continuidad de las empresas y de los trabajadores, entonces esa recuperación podrá hacerse de la actividad, podrá hacerse par y paso el retiro de las medidas de control. Ese retiro de las medidas de control puede ser más gradual, puede demorarse más. Esa es la principal causa de las diferencias entre nuestras proyecciones y las del Fondo Monetario, y en estos momentos solo podemos hacer supuestos al respecto, ¿no? Entonces eso en buena medida está resumido en la lámina siguiente, donde explica que en nuestra proyección suponemos una contracción importante de la actividad en la segunda mitad de marzo, todo el primer trimestre, todo el segundo trimestre, y luego en el tercer trimestre, entonces comienza la recuperación de la economía, y eso genera tasas de crecimiento importantes en comparación con una base muy deprimida. En la lámina siguiente vemos entonces que esto descansa, en buena medida depende de que la mayoría de las empresas y personas sean capaces de retomar sus actividades a medida que se controle la expansión del virus. Esto depende de que las necesidades de financiamiento de estos actores puedan ser satisfechas y que los grandes proyectos de inversión puedan retomar su desarrollo. Y un tema importante también, por supuesto, es que el encauzamiento institucional de la crisis social a través del proceso constitucional expresado en un primer plebiscito que decidirá si pasamos a etapas siguientes, luego una convención constituyente, etcétera, que todo eso reduzca la incertidumbre y evite nuevos episodios de violencia, porque de lo contrario, por supuesto, sería muy complejo para la economía chilena recuperarse de los dos shocks anteriores. En esta lámina resumimos algunas diferencias entre las proyecciones del fondo para Chile en el 2020 y 2021. Vemos las cifras más negativas para el 2020 que había para el producto, y luego están las proyecciones para inflación y cuenta corriente y desempleo. La cifra de menos 4,5% para Chile se inscribe en un contexto de grandes caídas de actividad proyectadas por el fondo para todos los países y regiones. La caída en el 2020 es algo menor que la estimada para otros países de la región y para países más desarrollados, y al mismo tiempo nos encontramos en el rango superior respecto de la recuperación en el 2021. Entonces, comparando con nuestro IPOM, en realidad se parecía bastante a algunos de nuestros ejercicios de sensibilidad, donde suponíamos que las medidas de control se extendían por más tiempo, o en Chile o en el resto del mundo, ¿no? Y en ese caso, entonces, las conclusiones de política, las vamos a ver después, eran mantener o profundizar el impulso expansivo de la política monetaria. Esto porque, de acuerdo a la gráfica siguiente, la dinámica de la inflación va a estar dominada por la ampliación de la brecha de actividad.
y por lo tanto todas las medidas expansivas nuestras apuntan simultáneamente a recuperar la actividad y a hacer converger la inflación a la meta de mediano plazo. Y entonces eso se expresa en que, como se ve en la gráfica en la lámina siguiente, hayamos hecho los recortes muy significativos de la tasa de política monetaria, llevándolo a este mínimo técnico, con lo cual la tasa de política monetaria real en Chile se ubica por debajo de todos los países con los cuales habitualmente nos comparamos. No solamente los países de la región, sino que también países como Australia y Nueva Zelanda. Incluso Perú, que llevó la tasa nominal a 0,25%, su tasa real todavía es menos negativa que la nuestra por las diferencias en la inflación. En la lámina siguiente mostramos una nueva forma de graficar cuáles son las orientaciones que está dando el Consejo del Banco respecto de la trayectoria de política monetaria futura. Esto le llamamos un corredor de tasa política monetaria, que indica cuáles son los niveles de la tasa que son compatibles con la meta de inflación, y dado el balance de riesgos que consideramos, estimamos que deberíamos, y así lo hicimos, ubicarnos en el rango inferior de ese corredor de tasas y mantenernos ahí durante un tiempo prolongado. Y eso es porque, como se ve en la lámina siguiente, el balance de riesgos para la actividad en el corto plazo lo consideramos sesgado a la baja, es decir, que hay más riesgos a que las cifras sean peores, ya sea porque se demora más el control de la emergencia sanitaria o se prolongan más las medidas de control, o si las necesidades financieras de empresas y hogares no son satisfechas, y en ese caso, en términos de la política monetaria, deberíamos mantener nuestra tasa en un mínimo técnico por más tiempo y hacer un uso más intensivo de medidas no convencionales. Entonces eso es lo que se parece más, como decía, al escenario del Fondo Monetario. Entonces, para concluir, en los comentarios finales, bueno, simplemente hay que decir que Chile y el mundo nos enfrentamos a un shock económico sin precedentes, con un grado de simultaneidad de las cosas que nunca había ocurrido, producto de las drásticas medidas de contención social que inciden sobre el funcionamiento de la economía y elevan fuertemente la incertidumbre global. Esto, por supuesto, no involucra un cuestionamiento a las medidas de control sanitario, simplemente llama la atención sobre el impacto económico que tienen. Nosotros, respecto de esto, simplemente nos atenemos a lo que las autoridades sanitarias van indicando aquí en Chile. Ellos son los que tienen la competencia para determinar qué es lo que es adecuado para controlar la pandemia. Esto hace que el origen de esta crisis sea muy diferente a la de sus predecesoras, por lo cual su evolución futura también puede ser muy diferente, donde un primer determinante de su duración va a ser la prolongación de la emergencia sanitaria, las medidas de contención y cómo se van retirando una vez que la expansión del virus vaya siendo controlada. Otro determinante es la magnitud del daño que se puede producir en el sistema productivo por la caída de los ingresos y los efectos sobre los flujos de caja, que si no son acotados o mitigados pueden amenazar la supervivencia de las empresas, la estabilidad de las cadenas de pago, el empleo y la estabilidad financiera. Y es en ese contexto que señalamos que deben buscarse todos los medios para evitar este efecto en cadena que genera la abrupta interrupción de la actividad, requiriéndose intervenciones decididas de política, involucrando a las instituciones financieras para que también sean parte de la solución. Chile es uno de los países que han reaccionado con más rapidez y contundencia a este shock, adoptando medidas de contención y de mitigación del impacto económico de la pandemia. Nosotros como Banco Central hemos tomado más de 10 medidas para elevar el estímulo monetario, fortalecer el crédito, reducir la volatilidad financiera, y esto ha sido en buena medida reconocido por los mercados, lo que se expresa en lo que veíamos hace un momento, que la depreciación del peso chileno, el comportamiento de las tasas de interés,
el riesgo soberano ha sido más moderado en el caso de Chile que para otros países emergentes. Nosotros como Banco Central estamos trabajando activamente para asegurar la plena implementación y efectividad de las medidas que hemos adoptado. Nos vamos a mantener atentos al desarrollo de los acontecimientos y dispuestos a desplegar todo nuestro instrumental en apoyo de la economía, pero por supuesto en esto es importante actuar en conjunto con otras autoridades, particularmente con el gobierno, el Ministerio de Hacienda, la Comisión para Mercados Financieros. Creo que la manera en que se ha ido articulando el FSIC con el programa de garantías del gobierno y las señales regulatorias que ha dado la CMF es un buen ejemplo de eso. Si logramos manejar adecuadamente esta crisis, bueno, esto nos asegurará que el impacto que estamos viendo sea transitorio y que se pueda luego ir recuperando la actividad habitual, siempre dentro de este concepto de nueva normalidad que ha señalado el presidente. Pero lo importante desde el punto de vista económico es que la economía retome su capacidad de crecer y vaya dejando atrás este periodo de contracción tan abrupta, tan profunda y tan coordinada a través del mundo. Bueno, con eso termino. Muchas gracias por su atención. Disculpen la extensión de la presentación. Hay mucho material y muchos temas, pero ahora quedo a su disposición para las preguntas y comentarios que se quieran hacer. Gracias. Bueno, Mario, la presentación no fue extensa porque fue súper completa, muy interesante. Nos diste un barniz completo con respecto a la crisis, el contexto mundial, y habían varias preguntas que se fueron haciendo al principio, pero que, digamos, por la profundidad y por la calidad de los temas tratados se fueron respondiendo. Así que, por ejemplo, te doy gracias, digamos, por las medidas que ha estado tomando el Banco Central frente a la crisis, la reducción de tasas, la liquidez que se está traspasando a los bancos para que lleguen a la empresa. Y a pesar de todos los problemas que uno ve en el mundo, bueno, uno ve que en Chile no estamos tan mal y que tenemos, yo diría que tenemos que seguir teniendo esperanza de que vamos a ser capaces de recuperarnos en buena medida. Uno de los temas que comentamos al principio y que está dentro de las medidas que tú anunciaste y que para nosotros es crítico, el tema del crédito COVID-19. Nosotros lo que hemos visto en los bancos en el último tiempo es que cada día está más difícil trabajar con los bancos. Yo diría que incluso uno cuando comenta con los socios, están caminando como estilo Michael Jackson, porque en vez de caminar hacia adelante van caminando hacia atrás, y realmente uno ve hoy en día, en qué es lo que pasa hoy en día, es que las áreas de crédito de los bancos están cada día más duras, y cuando uno les pregunta por el tema del crédito COVID-19 no hay respuesta. Según ellos dicen que no hay nada claro. El único banco que hemos visto nosotros y que ha tenido avance es el Banco del Estado, pero la pregunta es la siguiente: viendo que hoy en día la banca, frente a los problemas reales de las empresas, están cada día más duros, porque realmente no hay un avance con respecto a la liquidez, ¿cuándo crees tú que realmente podríamos contar nosotros con este crédito COVID-19? Sí, bueno, nosotros hablamos la semana pasada. Ustedes me planteaban el tema de la urgencia de que esto estuviera operativo lo antes posible. En aquella época todavía estaba el proyecto en el Congreso, el proyecto ya fue despachado, ya fue aprobado en las dos cámaras, está próximo a su promulgación. Luego hay alguna reglamentación adicional que implementar. En el caso nuestro, lo único que está pendiente es la ampliación de colaterales a créditos de mayor calidad, de tal manera de con eso poder
respaldar las solicitudes de préstamos de los bancos al Banco Central. Eso lo vamos a tener listo probablemente en una semana. De modo que yo diría que, o sea, no me cabe duda de que antes de fin de mes todo esto va a estar alineado. Por otra parte, los bancos ya han utilizado una parte importante de los recursos que nosotros le hemos proporcionado. Los bancos tienen en estos momentos mucha liquidez. Tienen mucha liquidez. En términos de dólares, ya prácticamente se giró todo el aporte o el crédito inicial, que era del orden de los 4.000 millones de dólares. Y ya como ya mencionaba, ya se empezó a recibir las solicitudes del componente adicional. Nosotros esto lo hacemos cada 15 días, se va asignando este crédito. El próximo es a fines de abril. No me sorprendería que en aquel momento prácticamente se copara todo el 15%. Y en esas circunstancias, bueno, en términos de disponibilidad de fondos, no hay duda que los bancos tienen actualmente y tendrán aún más disponibilidad de ellos para prestarlo. Por otra parte, el esquema de garantías está ya legislado, ya no podemos decir que no está claro, porque ahora esto ya se legisló, ya están claras sus características, posiblemente al interior de los bancos tendrán que resolver sobre los procedimientos a través de los cuales se van identificando los clientes, pero acá se hizo un esfuerzo muy importante y hubo un compromiso bastante explícito de desarrollar un proyecto, o sea, un producto lo más homogéneo posible. Es decir, un producto que tiene, en el cual el crédito se entrega para capital de trabajo, que está condicionado a que haya habido una postergación de cuotas que vencían durante estos meses, de créditos, de otros créditos por parte de las empresas, en que los créditos se entregan por un plazo del orden de los 4 años, en que tienen un periodo de gracia similar, y que incluso tienen una tasa de interés similar. Y como sabemos, escuchamos al ministro de Hacienda y al presidente indicar que dado la garantía estatal y el costo de fondos, ese costo en términos de tasa de interés nominal debería ser de 3,5% o menor, lo cual es entonces inferior a la inflación. Incluso se terminó legislando en ese sentido en el Congreso. Entonces aquí, claro, por cierto, de todas maneras es una operación de crédito, igual requerirá un procedimiento al interior de un banco, pero en términos de la disponibilidad de los fondos, el bajo riesgo, dado que hay una garantía estatal de por medio, y la homogeneidad del producto, sugiere que esto no hay mayores razones para que tenga retrasos significativos, ¿no? Bueno. Así que, bueno, yo creo que si hay un banco de la plaza que tú mencionabas que ya está abiertamente promocionando los créditos COVID-19, no veo por qué otros bancos no podrían hacer lo mismo. Sí, bueno, como te dije, nosotros felicitamos al Banco del Estado porque está, digamos, en uno de los primeros, uno de los que uno puede conversar, y el resto de la banca, algo que te lo comento para trabajo, realmente hay prácticamente nada, e incluso al revés, yo diría que los departamentos de riesgo están cada día más duros. Junto con esta consulta, ¿qué es lo que va a pasar con las empresas que tienen venta sobre 1 millón de UF? ¿Va a haber alguna deuda subordinada o algún otro sistema que permita a estas empresas que son tractoras, que tienen un ecosistema, digamos, industrial detrás de ellos, puedan también paliar los efectos de esta crisis? Sí, bueno, a ver, tengamos claro en primer lugar que no hay nada que impida que una empresa más grande reciba un crédito, incluso que el banco lo financie con recursos
FCIC. No hay nada que lo impida. Por supuesto tiene la desventaja que no tiene la garantía estatal. Pero yo creo que hay bastante conciencia de parte de las autoridades de que el efecto multiplicador que tienen las empresas más grandes es importante, que emplean un número muy grande de trabajadores y que debe haber mecanismos que las ayuden también a capear esta coyuntura. Ahora, eso, como lo señaló el presidente en una entrevista hace unos días atrás, es algo que está discutiéndose al interior del gobierno. Esto es un tema que pertenece más a la esfera del gobierno que del Banco Central, pero es de los temas que probablemente van a ser objeto de alguna definición en los próximos días o semanas. Lo mismo ocurre con oferentes de crédito no bancarios, como cajas de compensación, como las cooperativas más pequeñas, etcétera, a las cuales nosotros como Banco Central no podemos otorgarles directamente crédito. Nosotros solo le otorgamos crédito a instituciones que tienen un rol más sistémico y que reúnen una serie de requisitos de información, transparencia, capitalización que no se le aplican a estas otras instituciones, pero sabemos que tienen también un efecto multiplicador importante. En el caso de las empresas, esto es especialmente así en el sector del factoring. Entonces también es un área en la cual las autoridades están trabajando y en las cuales deberíamos tener algún tipo de novedad en los próximos días o semanas. Es decir, este es un fenómeno que es tan, el shock que está sintiendo la economía es tan transversal que no podemos darnos el lujo de que queden algunos sectores sin algún tipo de apoyo o respaldo para, como decía, para capear esta coyuntura tan difícil. Sí. Otra consulta, Mario. Tú sabes que muchos trabajadores y pensionados ocupan las tarjetas de prepago. ¿Será posible equiparar el tratamiento de estas tarjetas de prepago, algo similar a las tarjetas de débito con las normas del Banco Central, a modo de evitar esta demora que hay en la afiliación de los comercios por parte de Transbank? Sí, bueno, ustedes saben que este es un tema que ha venido discutiéndose hace tiempo. En la ley de productividad del 2016, creo que fue, o principio del 2017, se incluyó la legislación para regular la tarjeta de prepago. Acto seguido, el Banco Central actualizó su normativa aplicable no solo a las tarjetas de prepago, sino que a todos los medios de pago digital, tarjetas, etcétera, a través de lo cual introdujo el modelo de 4 partes, respondiendo a la recomendación regulatoria del Tribunal de la Libre Competencia. Y luego ha venido un proceso bastante largo para tratar de implementar esto, donde hay temas de organización industrial, hay temas de cómo se articulan los distintos actores, pero donde a nosotros nos parece que el tema fundamental es justamente el que mencionabas tú, que es la llegada a todos los sectores del comercio, ¿eh? Porque en Chile, si bien Chile es un país que tiene un grado de digitalización importante, todavía la cobertura de medios de pago digitales no llegan a todos los segmentos del comercio, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que es un desafío que ahora es especialmente relevante. O sea, después del estallido social y después de esta crisis del COVID, con cierre de comercio, etcétera, el disponer de medios de pago digital se ha vuelto particularmente relevante, ¿eh? O sea, hoy día
el riesgo de que una empresa tenga que, o un comercio tenga que cerrar por razones ajenas a su voluntad y no pueda atender presencialmente, hoy día es algo que lo hemos constatado en 2 oportunidades seguidas, y por lo tanto tenemos la obligación, la responsabilidad, y por nosotros me refiero no solo al Banco Central o los reguladores, sino que también a los actores de esta industria, de expandirla y de universalizar el acceso a este tipo de medios de pago. Aquí, gracias por la respuesta. Aquí hay otra pregunta que, bueno, después de superar la pandemia, no cabe duda que lo que viene es una reactivación económica, y analizando las medidas que se han tomado en el último tiempo, ¿tú crees que amerita pensar en un cambio del modelo económico, pensando en un desarrollo con políticas de desarrollo productivo y también políticas un poco más socialdemócratas? Bueno, es un juicio difícil para el Banco Central, porque o sea, nosotros somos un organismo que tenemos un mandato bastante limitado, ¿cierto?, al control de la inflación y promover la estabilidad financiera, ¿eh? Y temas más de desarrollo económico corresponden más al sistema político, al gobierno, etc. Lo que es evidente en cualquier caso es que hemos tenido que innovar y apartarnos bastante de lo que ha sido el recetario más tradicional, ¿eh? Yo mencionaba en el caso del Banco Central, hablaba de alrededor de 10 medidas o iniciativas no tradicionales, distintas de subir o bajar la tasa de interés, ¿eh? Entonces, yo creo que todo esto va a generar una reflexión más profunda sobre bueno, cómo se hace política económica, con qué objetivo, qué tipo de riesgos existen, cómo se protege mejor a la población, a las empresas de shocks inesperados como este, ¿eh? Si eso se le llama modelo distinto o no, en fin, ya digamos, pertenece como a otro ámbito del pensamiento, ¿ah? Pero me parece muy difícil que después de esta experiencia, en el caso nuestro además combinada con la crisis social, volvamos a exactamente donde estábamos y a lo que hacíamos en agosto, septiembre del año pasado. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos, porque tú sabes que el discurso que ha tenido Asimet en el último tiempo es que al menos la parte industrial y la manufactura hemos perdido terreno en los últimos años, y bueno, y nosotros esperamos que después de esta crisis sea una oportunidad para poner a la industria en el lugar más importante que lo que tuvo en el último tiempo. Así que ojalá que sea así. Hay una consulta, otra consulta que dice, con respecto a la baja del precio del petróleo, que tú ya contestaste un poco cuál iba a ser ese impacto en Chile, ¿tú crees que le puede ocurrir algo similar al precio del cobre? Yo creo que es una realidad muy distinta. El petróleo está directamente asociado por el lado de la demanda a algunas de las actividades que han sido más golpeadas por esta crisis. El cobre está ligado más a actividades industriales que han tenido un mayor grado de continuidad, y con China como el principal consumidor de cobre, en un ciclo en el cual China va adelantado respecto de otras grandes economías. Por otro lado, esta guerra entre productores que se ha dado en el caso del petróleo no la vemos en el caso del cobre. La oferta de cobre es relativamente estable,
cambia con grandes inversiones. En estos momentos no hay grandes proyectos de inversión en el mundo. Ha habido algunas minas que han cerrado, han suspendido actividades por los bajos precios o por el mismo tema de la pandemia, pero es una oferta muchísimo más estable, así que yo creo que es una realidad bien distinta. Ya, perfecto. Y una última pregunta que tú ya lo contestaste, Mario, pero te la hago igual. ¿Cuándo crees tú de que Chile va a poder recuperar la economía que tenía previo a octubre del 2019? Claro, bueno, como decía, o sea, no sé si, o sea, es difícil pensar en volver exactamente a aquella época. Hay muchas cosas que han ocurrido de por medio. Vamos a tener, en fin, una discusión constitucional. En fin, hay muchas cosas que han ocurrido, pero yo quisiera destacar dos temas que creo que pueden ser importantes para pensar cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? Primero, el tema de la empatía, ¿no? O sea, creo que en este ha sido un periodo en el cual, bueno, todos nos ha tocado vivir una realidad totalmente desconocida, marcada por cosas como como las cuarentenas, el temor a una epidemia. Yo creo que esas son cosas que dejan huellas en las sociedades, ¿eh? Porque aparte de estar preocupados de nuestra propia salud, también nos preocupa lo que pase con los demás, ¿eh? Claro, nos quejamos de que hay gente que igual sale, que es cierto que debería estar en cuarentena y que sale, o que se arriesga a contagiar a otros, pero bueno, la gran mayoría de la población creo que ha entendido esto y creo que ha podido ponerse un poco más en los zapatos de otros, ¿eh? Y esto me refiero a todos los segmentos de la sociedad. Y por otro lado, creo que ha cambiado un poco la visión sobre las empresas, ¿eh? Mucho de la discusión que tuvimos en meses anteriores parecía estar un poco implícito que las empresas eran tan rentables que eran capaces de aguantar, de sobrevivir a cualquier cosa, y hoy día en realidad nos damos cuenta de que eso no es así, y que las empresas tienen un rol muy importante en términos de generar empleo, de generar bienestar, de proveer a la ciudadanía. Y por último, creo que también cambia en buena medida la valoración de las instituciones. Las instituciones tuvieron un deterioro en la percepción ciudadana muy fuerte durante varios años, en fin, por una multiplicidad de razones, en muchos casos por abusos, pero también en este periodo creo que los chilenos estamos descubriendo el valor que las instituciones tienen, ¿ah? O sea, si uno se preguntara cómo enfrentaríamos una pandemia como esta si no tuviéramos un sistema de salud organizado, si no pudiéramos hacer cumplir las medidas de cuarentena, si no tuviéramos instituciones económicas que estuvieran respondiendo a la coyuntura. Bueno, o sea, creo que la situación sería mucho más dramática y la vemos en otros países. O sea, hay países que declaran cuarentenas nacionales, pero se cumplen en menos del 50%. Entonces, creo que también, o sea, creo que tenemos esos tres elementos, más empatía, entender mejor la realidad de otros, valorar el papel de las empresas en la economía y en la sociedad, y valorar el rol de las instituciones, que creo que son tres elementos que van a ser bien importantes para la manera en que vamos a ir construyendo el futuro. Sí, súper bien y esperanzador lo que tú dices, Mario. Ojalá que sea así, al menos nosotros como empresa y como trabajadores de la metalúrgica y metalmecánica vamos a colaborar para eso.
nuevamente te doy las gracias por la presentación, muy buena. Aquí en el chat, bueno, están dando muchas felicitaciones, gracias por tu tiempo. Tenemos que quedar confiados de que vamos a salir bien de esta crisis. Y bueno, gracias a los socios, les quiero pasar las dos últimas publicidad. Acuérdense de nuestra campaña PC en desuso para nuestro liceo y el canal de financiamiento que ha puesto a disposición el Banco Estado para las empresas socias de ACIMED. Ustedes en la página van a poder ver ahí cuál es el canal para poder comunicarnos con el Banco Estado para poder acceder a este crédito COVID-19. Así que, Mario, 1.000.000 de gracias nuevamente y espero que sigas apoyando este sector tan importante para la economía. Gracias y gracias a todos. Gracias a ustedes. Buenos días. Ya, chao, chao.